Bueno, entonces tenemos tres propiedades de los límites para la resolución. La primera es la más fácil, que les voy a apuntar, es el límite de una función x cuando una variable tiende a alguna constante, ¿sí? Ejemplo de esto, entonces vamos a poner límite x cuadrado más 5, ejemplo, cuando x tiende a 2. ¿Qué hacemos en este problema? Lo único que tenemos que hacer es, cuando no existe ninguna otra propiedad, lo único que hacemos es que aplicamos directamente el límite. Ejemplo, este numerito lo ponemos donde que exista la x. Entonces, aquí sería el límite. Reemplazamos donde estaba la x, ponemos el 2. Y esto sería cuando ya aplicamos el límite. 2 al cuadrado, 4, más 5, esto es 9. Y eso es todo. Facilísimo, ¿verdad? Wilson Novoa, ¿está claro? Sí, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, pilas, siempre que tengamos esto, cuando apliquemos este límite y no podamos hacer alguna resolución, solo tenemos que aplicarlo directamente. Voy a hacer un ejercicio más para que quede completamente claro. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos el límite para que hagamos una liñita. Cuando x, ahora aquí pongámosle que este sea y, ¿ya? Es x cubo más y cubo. Cuando x tiende a 4, ejemplo. A ver, ojo en esta parte. No se olviden que el límite estamos aplicando solo cuando x valga este valor, en este caso 4. Si aquí tenemos otra constante, solo debemos que trabajarla como que fuera una constante más. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Por favor, Juan Fernández, 4 al cubo, ¿cuánto es? Entonces el límite cuando x tiende a 4. ¿Sí estás por aquí, Juan? O Nancy Cabezas, 4 al cubo. Bueno, 4 al cubo debe ser 64. 64. Sí, muy bien, gracias. 64 más la misma constante, ¿no? No podemos reemplazar con nada porque ya variaría nuestra identidad. Entonces, 64 más y cubo sobre 5. Como ya aplicamos este límite, aquí ya desaparece, es decir, aquí ya podríamos no ponerlo. Entonces ponemos, esto puede ser lo mismo, 64, perdón, aquí 64, sobre 5 más y cubo sobre 5. ¿Sí? Esta es la respuesta, o de esta forma también la podemos poner. No sé bien, aquí es 64, disculpen. Fue mal. Bueno, este es el límite más fácil, ya que lo único que hacemos es que nosotros aplicamos el valor del límite directamente a la operación. ¿Sí? No pueden perderse. Así haya raíces, potencias, logaritmos y más. Lo único que tenemos que hacer es aplicar directamente el límite cuando no tengamos ninguna otra propiedad. Entonces, esta es la primera propiedad del límite. Así que mucho ojo, es cuando aplicamos directamente el valor a la función. Vamos con la segunda propiedad. También quería aclararles, siempre esto, les voy igual a dejar unas fotografías en el aula virtual de los ejercicios que yo hago para que ustedes se percaten o puedan resolver. La siguiente propiedad es cuando de alguna forma, cuando el límite igual, cuando x tienda a 0, y de alguna forma
nos quede esto, 0 sobre 0. O lo mismo decir a cualquier valor aquí, voy a poner aquí una variable, digamos la A sobre 0. Si ustedes hacen esto en la calculadora, supongamos que esta es la más práctica, cualquier valor, voy a poner el ejemplo A, pero supongamos que es cualquier número, por ejemplo, 100, 1000, 1.000.000, cualquier número. Cuando dividimos para 0, nosotros nos sale un error matemático. O lo mismo cuando hacemos, por ejemplo, raíz cuadrada de algún número negativo, o raíz cuarta, raíz octava de algún número negativo, nos sale error matemático. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que no se puede realizar esta operación. Bueno, aparentemente no se puede, pero sí se utiliza. Bueno, entonces cuando tengamos este ejemplo, que también voy a hacerlo con números ya, lo único que tenemos que hacer es tratar de factorar o simplificar esta fracción. Entonces aquí, cuando tengamos esto, 0 sobre 0 o alguna constante sobre 0, tenemos que factorar. Entonces no es nada más que factorar o utilizamos un poco de álgebra. Factorar. Entonces vamos con un ejemplo. Cuando el límite, cuando x tiende a 3, de x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 3. A ver, antes de realizar esta operación, lo primero que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el 3 para ver qué pasa o qué propiedad tenemos. Esto siempre lo tienen que hacer. Entonces, por favor, aquí vamos a reemplazar utilizando el mismo método anterior. En este caso sería 3 al cuadrado menos 3 menos 6. Y abajo sería 3 menos 3. Si esto reemplazamos, nos queda, bueno, 9 menos 9, aquí nos queda 0. Y abajo 3 menos 3, esto es 0. Es decir, cumple con la propiedad que estamos viendo en este momento. Entonces, una vez reemplazado esto y encontrado este valor, hacemos lo siguiente. Vamos a factorar alguna parte, lo que podamos del numerador o el denominador. El denominador no podemos porque es una constante, pero el numerador sí lo podemos hacer. Si ustedes se acuerdan, esto no es nada más que un trinomio de la forma simple. Entonces hacemos lo siguiente. Factoramos, podemos poner lo mismo, el límite cuando x tiende a 3. Y aquí factoramos. Si ustedes se acuerdan, el signo del segundo término, ley de signos. Y abajo, bueno, no podemos hacer nada. Entonces, un número que restado nos dé 1 y multiplicado nos dé 6. No hay ningún otro que sea. El 3 y el 2. Muy bien, 3 y 2, gracias Tatiana. Entonces, si ustedes se percatan, el 3 y el 2. El numerador, cuando es multiplicación, podemos simplificar con el denominador y lo hacemos. Y en este caso, nos quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x más 2. Aplicamos el límite en esta parte y aquí nos quedaría el resultado, ¿no? 3 más 2, esto es 5. Y eso es todo. No sé si tengamos alguna pregunta. A ver, Nick Girón. Tal vez ¿Tienes alguna pregunta, Nick? No, Inge, sí está muy claro el tema. Ya. Muy fácil, no se olviden. Esto de ley vamos a hacer el día de viernes. De ley tenemos el examen. Va a ser muy parecido, no se preocupen, no soy así de los que en clases les enseña una cosa y les toma otra. Pero lo que sí es que les voy a mandar un debercito el día de hoy. El deber lo tienen que presentar exactamente de hoy en 8, es decir, de este miércoles en 8, ¿sí? Pero si es que pueden, traten de seguir haciendo, lo pueden hacer en grupos, no hay problema, pero lo tienen que subir individual todos, ¿no? O sea, digamos que hacen grupos de 3, 4 personas,
lo pueden subir, todos lo tienen que subir, eso sí es importante. ¿Sí? No hay problema, lo pueden hacer en grupo, pero es un debercito que igual lo tengo que poner el día de hoy. Bueno, vamos con la siguiente propiedad. Siempre pasa que nos van a complicar la vida cuando nos digan lo siguiente. Esta es la segunda propiedad. Y dice, bueno, la tercera exactamente. Cuando el límite, cuando x tiende al infinito. En algún momento ustedes se han de percatar de esto. Entonces, bueno, función de x, supongamos que tenemos un numerador y un denominador. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el infinito en las x, nos va a quedar algo parecido a lo que hicimos el caso anterior. Infinito sobre infinito. Si nosotros pudiéramos poner de alguna forma infinito, que significa que son todos los números, absolutamente todos, dividido para infinito nos quedaría 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer, a ver, Marilyn Silva, quiere también ingresar. Lo único que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos este caso, tenemos que dividir para el mayor grado de la variable. Entonces, tendremos que dividir para el mayor grado de la variable. Ejemplo. Supongamos que tenemos lo siguiente, el límite x tiende a infinito de un x cubo, ejemplo, sobre un x cuarta. Digamos aquí un más 1, ¿ya? Para hacerle un poquito más interesante. Bueno, entonces, lo único que tenemos que hacer es buscamos en esta operación cuál es el mayor. En este caso sería x cuarta. Entonces, cuando nosotros, si reemplazamos directamente infinito de acá, infinito más 1, sabemos que es un número imaginario el infinito, que es todos los números, entonces infinito más 1 sería otro número igual al infinito, no sabemos, y en la parte de abajo nos quedaría infinito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Una vez que tengamos esto, buscamos el mayor de estos dos, y lo único que hacemos es dividimos para el mismo. En este caso, nos quedaría la siguiente, x cubo sobre x cuarta, que es la mayor, más 1 sobre x cuarta. ¿Por qué hacemos esto? Para que no altere, ¿no? Sobre x cuarta sobre x cuarta. Clarísimo ahí, ¿no es cierto? No hemos hecho nada, no hemos alterado porque estamos dividiendo a todo para lo mismo. Entonces, si ustedes hacen esto, x cuarta dividido por x cuarta, no se olviden que acá está el límite igualito, límite cuando x tiende al infinito. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, todavía no aplicamos el límite, límite cuando x tiende al infinito. X cubo dividido para x cuarta, que nos quedaría 1 sobre x, si simplificamos, ¿no? Simplificamos. Acá abajo nos queda lo mismo, 1 sobre x cuarta. Y esta parte aquí nos queda, simplificamos, nos queda 1. Bueno, entonces lo único que vamos a hacer es que cuando aplicamos este límite, ahora sí lo vamos a aplicar, esto lo pueden hacer en la calculadora, como les había mencionado. Cuando aplicamos esto, si ustedes se acuerdan, ¿qué pasa si es que es, por ejemplo, 1 dividido para 0? Esto es infinito. Pero ahora, ¿qué pasa si es al revés? 1 dividido por infinito, esto es 0. Esta es una propiedad que también lo tenemos que aplicar cuando nos encontremos de alguna forma con esto, cuando x tienda a infinito. No nos importa porque a veces en algunos ejercicios o en algunos libros ustedes van a encontrar que aquí nos dice x tiende a más de infinito o menos infinito. Eso no nos importa. Lo que nos importa es cómo tenemos que resolver.
Entonces, tan solo aplicamos de esta forma. Por ejemplo, puede ser cualquier número, ¿no? En este caso puse 1. 1 dividido para infinito es 0. Entonces, aplicamos el límite, aquí nos quedaría 0, más 1 sobre, aquí aplicamos igual, Inge apagó su audio. gracias, Alisa. Bueno, les estaba mencionando, estoy con los dos dispositivos, entonces creo que estaba jugando. Cuando nosotros nos encontramos esto, y no se olviden que el ejercicio original era cuando x tiende al infinito. Lo único que nosotros necesitamos dar de respuesta es un número. El 0 es un número, aparentemente no tiene valor, pero monetariamente sí tiene valor. Así que el 0 es un número. Entonces, cuando nosotros le llamamos la respuesta, que de casualidad nos quedó 0, esta es el resultado final. No sé si se me cortó el audio antes de explicar todo esto, o alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo le sacó el 1 sobre X, Inge? Disculpa, ya me perdí. Ya, gracias por la pregunta. A ver, 1 sobre X sale cuando simplificamos X cubo dividido para el mayor de las X que tenemos en el ejercicio original. Si tú te percatas del ejercicio original, el mayor es X cuarta. Entonces, cuando simplificamos el X cuarta, lo dividimos a este lado, ¿no? A este lado, y para que no afecte también al denominador. Entonces, X cubo dividido para X cuarta, simplificamos. Entonces, es como que hacemos una resta, ¿no? El mayor siempre va a establecerse. 4 menos 3 es 1, aquí tenemos un 1, y por eso nos queda X, 1 sobre X, ¿sí? El 1 no se sabe poner, ¿no? Pero es de esa forma, solo lo simplificamos. Vamos con la última propiedad, chicos, y con eso quedamos como amigos, como se dice. Como les acabo de mencionar, bueno, esta parte de este capítulo que se llama límites nos sirve para llegar al siguiente capítulo que también son las derivadas. Esto sí lo vamos a ver con ya ahora sí ya normalizado, todo normal. Hemos usado por algunos procesos ahí en el INSTI, pero ya estamos listos ahora sí. Entonces vamos a retomar todo lo que hemos tenido que hacerlo. Así que desde el viernes igual vamos a tener clases normales. Por favor, yo les voy a decir igualito que se conecten. Casi siempre vamos a coger la primera hora, ¿no? O bueno, yo les diré. A ver, los límites también son distributivos. Supongamos que tenemos lo siguiente, tenemos, de ejemplo, el límite cuando x tiende igual al infinito. No se olviden que puede ser x, cualquier variable, ¿no? A, B, C, cualquiera. X tiende al infinito. Mi infinito parece 8, pero es infinito. De una función, ejemplo, digamos menos g de x. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos esto? Lo único que se hace es que se aplique. Este límite es distributivo para los dos. Lo mismo pasa en una suma. Entonces puede ser más o menos, aquí no importa. Entonces aquí lo único que hacemos es que aplicamos a los dos lados. Límite cuando x tiende al infinito de una función en x menos el límite cuando x tiende al infinito de g de x. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta propiedad ley distributiva, ahí tenemos que nosotros hacer lo mismo,
lo mismo que hemos hecho en las 3 propiedades anteriores. Primero, ver si es que podemos aplicar directamente el límite. Segundo, ver si es que es 0 sobre 0. Puede ser el siguiente cuando x tiende al infinito, que les había mencionado que hacemos. Y la última, la distribución. Vamos a hacer un último ejercicio para que quede claro y también esté claro sobre todo la última parte. A ver, presten atención, por favor. Vamos con la última partecita también. Entonces, vamos a aplicar el siguiente. Límite cuando n tiende al infinito. Tres n cuadrado más 5n más 8 sobre 4n cuadrado menos 7n y más 36. Bueno, solo cuando tengan este caso, por ejemplo, cualquier variable tendiendo al infinito, y si nosotros reemplazamos, nos va a quedar infinito sobre infinito. Eso es lógico. Así si nosotros sumamos una constante al infinito, el infinito es como que le absorbe. Entonces siempre nos va a quedar infinito sobre infinito. Entonces esta parte sí me la voy a saltar. Pero aquí hacemos lo mismo. Cuando ya sabemos que nos va a quedar, cuando reemplacemos infinito sobre infinito, ya sabemos qué hacer. Tenemos que buscar cuál es el mayor de las variables con su exponente y tenemos que dividir a cada uno de los términos para el mayor. En este caso, nos quedaría 3n al cuadrado sobre n cuadrado, que es el mayor, más 5n sobre n cuadrado más 8 sobre n cuadrado, sobre 4n cuadrado sobre n cuadrado menos 7n sobre n cuadrado y más 36. No se olviden que acá adelante todavía tengo el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, entonces aquí lo único que hacemos es que simplificamos, ¿no? Aquí esto con esto se elimina, esto con esto se elimina. Aquí, ¿qué nos queda? Nos queda 3 sobre 4. Aquí en esta parte nos pasa algo muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Este se simplifica con un hito de estos. Entonces aquí nos queda sobre n más 8 sobre n cuadrado. Menos 7 se simplifica uno de estos con uno de estos. Aquí me faltó esto, ¿no? Sobre n cuadrado. Más 36 sobre n cuadrado. Por si acaso, no se deben confundir. Si tuviéramos, por ejemplo, infinito al cuadrado, no se confundan, no nos importa mucho eso. Sabemos que infinito absorbe a casi todas las propiedades. Entonces, lo único que hacemos aquí, ahora sí lo aplicamos. Aplicamos el límite cuando n tiende al infinito. Entonces, tan solo lo aplicamos. Aquí que nos queda 3, 4. Aquí por obvias razones pasa lo mismo que el anterior caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, 5 sobre infinito, sabemos que es igual a 0. Entonces, reemplazamos esto. No nos importa aquí lo mismo. Aquí nos va a quedar 0. Entonces, aquí 0, 0, menos 0 más 0. Y la respuesta es 3 sobre 4. Y esa es la respuesta. Por favor, no se olviden que tenemos que utilizar las propiedades que es de lo que acabamos de ver. En el aula virtual yo les voy a dejar unos temas para que ustedes también se percaten. Si no me entendieron nada de esta clase, igual les voy a dejar las propiedades para que ustedes la puedan ver. Y un deber que sí lo tienen que hacer. No se olviden que el deber lo tienen que presentar de hoy en 8. No sé si tenemos alguna pregunta.